Queridos jóvenes, vamos a continuar con nuestra sesión número 3. Mucha atención para poder captar las enseñanzas que corresponden para este tema en esta oportunidad. Voy a compartir con ustedes las diapositivas que nos corresponden para hoy día. Bien. Nuestro tema de hoy es la persona jurídica. La persona jurídica. Es importante que distingamos a la persona jurídica, porque la empresa que nosotros vamos a estudiar básicamente adopta la naturaleza de una persona jurídica y es importante distinguirla de la persona natural. Cuando se va a realizar actividad empresarial, a poner un negocio, uno tiene que tomar la decisión si lo hace como persona natural o como persona jurídica. Vamos a ver que adoptar la naturaleza de una persona jurídica evidentemente trae sus ventajas, pero también se puede constituir un negocio o una empresa como persona natural, que tiene también desventajas, algunas ventajas y desventajas, ¿no? Entonces es importante entender en qué consiste la persona jurídica, que es la forma más común o la naturaleza que adopta un negocio cuando se constituye una empresa. Vamos entonces a hablar primero de los sujetos de derecho. La razón de ser de una persona jurídica, la persona jurídica o la personalidad jurídica o la naturaleza jurídica, básicamente es una, diríamos, invención del derecho para facilitar situaciones que requieren que determinados entes, que no son personas naturales, porque en esencia solamente tienen derechos las personas naturales. Es decir, tú, yo, los que hemos nacido, obviamente hemos pasado por el proceso de nacimiento, somos personas naturales, ¿verdad? Y somos sujetos de derecho. Sin embargo, ustedes saben que las relaciones humanas son complejas y hay situaciones en las cuales se necesita determinar o aceptar la existencia de entidades que también pueden ser sujetos de derecho, es decir, pueden tener derechos y obviamente obligaciones. Entonces es importante distinguir el concepto de sujetos de derecho. En principio, sujetos de derecho son nosotros que hemos nacido, la persona humana, pero también quienes, de acuerdo a derecho, si bien todavía no son consideradas personas humanas porque no han nacido, pero están dentro del vientre materno, el derecho los considera como sujetos de derecho y los denomina el concebido, ¿verdad? Es decir, desde que está en el vientre de la madre, hay ya la capacidad para tener derechos. El concebido tiene derechos. Por eso es que la mayoría de legislaciones en el mundo consideran, por ejemplo, que el concebido tiene derecho a la vida y por eso se castiga y se sanciona el aborto, ¿no es cierto? Entonces ahí hay derechos, hay un sujeto de derechos. El recién nacido, nace el ser humano y obviamente hasta que muere también hay derechos, ¿no? Y hay situaciones en las cuales parece irrisorio, pero aún cuando estamos muertos ya no podremos ejercitar de por sí derechos, pero serán los familiares, por ejemplo. Es decir, cuando se trata de utilizar los restos. En el caso, por ejemplo, de querer utilizar nuestros órganos o en el caso de que se tenga que transportar nuestros restos, por ejemplo, ¿no? También se habla de derecho, pero evidentemente no habrá en ese caso el ejercicio de manera directa por el mismo sujeto, ¿no? Porque ya no existe. Pero también es sujeto de derechos los entes, las entidades
que tienen, por ejemplo, también una formalidad para llegar a existir, que es el caso de las personas jurídicas, es decir, los entes colectivos, ¿no? Vamos a ver nosotros que varias personas pueden constituirse en una persona jurídica. Entonces, son sujetos de derecho el concebido, la persona humana y la persona ideal, ¿no? Es importante entonces tomar en consideración que el hombre es un sujeto de derechos, ¿no? Y cuando hablamos, repito, sujeto de derechos, quiere decir que no solamente va a ejercitar derechos, sino también hay una correlación en reciprocidad de obligaciones, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de sujeto de derechos, nosotros como entes individuales somos sujetos de derecho, como personas naturales. En el caso de la persona natural, el sistema jurídico ha establecido, por ejemplo, un procedimiento declarativo de la existencia de una persona. Por eso cuando un niño nace, ¿qué hacen los padres? Van y lo registran en la municipalidad, en un registro establecido por la RENIEC. Ese registro tiene carácter declarativo. ¿Por qué? Porque no es que porque se registra ya existe la persona, porque ya la persona ha existido, ha nacido, ¿no es cierto? Lo único que hace es cumple con un procedimiento en la RENIEC y lo registra y le dan su partida de nacimiento, donde dice el día, la hora y el nombre y todos los datos para que se identifique a esa persona. Entonces, la existencia de una persona natural sigue un procedimiento que tiene carácter declarativo, porque solamente se declara la existencia de una persona, porque ya la persona ha tenido, pues mediante un fenómeno natural, un nacimiento, ¿no? A diferencia de la persona jurídica, grábese bien, porque cuando la persona jurídica se constituye, cuando la persona jurídica se forma, miren una empresa, ¿no? Una sociedad. 4 o 5 personas dicen yo voy a aportar tanto, muy bien, firman un documento que es una minuta de constitución y ahí ponen el nombre, a qué se va a dedicar, la dirección, etcétera, todos los datos. Y eso lo, lo verifican el notario y pone su firma, lo legaliza y luego va a ser llevado ese documento a registros públicos donde va a ser registrado, en un registro que se llama de personas jurídicas. Y luego, después de revisar si cumple con el trámite, registros públicos va a emitir un certificado de registro. Miren ustedes, miren las dos situaciones. Tenemos aquí a la municipalidad un registro de la RENIEC, pero tiene efecto declarativo, porque ya la persona no necesita que se registre para que, digan, para que exista, porque ya existe. Y tenemos aquí la situación de la persona jurídica que tiene que registrarse en los registros públicos para que exista. Por eso se dice que en el caso de la persona jurídica, el registro en los registros públicos, el certificado de nacimiento lo da a registros públicos, tiene un efecto constitutivo, porque si no se hace ese procedimiento, si registro público no se da este certificado, no nace la persona jurídica. En cambio, la persona natural sí. ¿Se dan cuenta? Tanto la persona natural como la persona jurídica, en este caso, van a tener derechos. Van a tener capacidad, que se llama capacidad jurídica. Es decir, la capacidad jurídica supone que esas personas van a tomar decisiones, van a ejercer derechos. Una persona natural, por ejemplo, tiene derecho a la educación, ¿no? Tiene derecho a comprar, a vender, y una persona jurídica también, a partir de su constitución, se constituye en un sujeto de derechos. ¿Ok? Entonces, las personas jurídicas, ¿qué son? Son entes a los cuales el sistema jurídico o el ordenamiento legal aquí en el país le ha conferido la aptitud para ejercer derechos y ejercer obligaciones. A la persona jurídica, así como al ser humano se le dice persona natural, a la persona jurídica, aquella que se ha registrado
y en registro público ya entendió certificado, se le llama persona moral, ¿ok? La persona jurídica. Entonces la persona jurídica tiene que ver con un ente que se constituye siguiendo la formalidad legal, que cumple con el registro en los registros públicos y nace. Así como la persona natural tiene, por ejemplo, ciertos elementos, tiene su nombre, tiene su dirección, ¿verdad? Tiene su padre, tiene su madre. Entonces la persona jurídica también, ¿no? Tiene algunos elementos. Por ejemplo, tiene un elemento personal, ¿no? Generalmente las personas jurídicas, salvo la empresa individual de responsabilidad limitada, que también lo vamos a ver, son varias las personas que se constituyen como si fuera uno solo. De tal manera que 4 o 5 personas constituyen una empresa y esa empresa es una persona distinta. Tiene su nombre, tiene su dirección, tiene su patrimonio, así como cada uno de los que han constituido, ¿no? Pero el patrimonio de la persona jurídica que ha sido constituida es diferente al patrimonio de cada uno. Tiene un fin, su patrimonio y obviamente su nacimiento o existencia son reconocidos. Entonces, son atributos de la persona jurídica. ¿Cuáles son? Debe tener un nombre, un domicilio, capacidad, es decir, aptitud para ser sujeto de derechos. Y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en el caso de la persona jurídica, en su estructura está determinado quién va a tomar las decisiones, va a ejercer. Y en este caso, obviamente, será un representante legal. Generalmente es el gerente, ¿no? Entonces, una persona jurídica tiene un representante que es el que habla por ella, habla por la persona jurídica, ejerce los derechos por la persona jurídica, cumple las obligaciones por la persona jurídica. Y también tiene su patrimonio, es decir, tiene propiedades, tiene derechos, tiene obligaciones. ¿Ok? Entonces, hablamos de una persona jurídica, ¿verdad? En el sistema jurídico es importante que tengamos claro, por ejemplo, la formalidad que exige la constitución de una persona jurídica, ¿no? Entonces, las personas jurídicas, vamos a darnos cuenta nosotros, si miramos a nuestro alrededor, que hay una serie de entidades que tienen personería jurídica. Y dentro de estas entidades, por ejemplo, hemos ciertamente mencionado, porque es razón de nuestro tema, ¿no?, las empresas. Pero no solamente las empresas son consideradas, porque han llegado a formalizarse y han cumplido con la formalidad, personas jurídicas, porque también, por ejemplo, tenemos a la iglesia, ¿no? La iglesia adventista es una persona jurídica, o sea, hay asociaciones, los clubes deportivos, pero no solamente en la actividad privada, sino también en el Estado hay entidades que tienen la naturaleza de personas jurídicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las municipalidades, son personas jurídicas. Cada municipalidad tiene una característica de ser personas jurídicas de derecho público, ¿no es cierto? Porque forman parte del Estado. Y este es importante porque así, a través de esta constitución, como personas jurídicas, pueden ejercer sus derechos y obligaciones. Pueden comprar, pueden vender, pueden demandar, pueden actuar. Entonces, hay personas jurídicas de derecho público y hay personas jurídicas de derecho privado. Entonces, las personas jurídicas, entonces, de acuerdo a su finalidad, las personas se unen de acuerdo a esa finalidad y constituyen una persona jurídica, ¿no? Entonces, hay objetivos. Por ejemplo, las personas pueden organizarse en torno a intereses, por ejemplo, de solidaridad, intereses sociales, de protección de los desamparados, ¿no?, fomento de la vivienda, de un servicio social, asociación de trabajadores, asociación de productores, los sindicatos. Entonces, por ejemplo, ¿no?, un sindicato, ¿no?, se forma para proteger a sus miembros, que son los trabajadores. Miren ustedes, las cámaras de comercio son asociaciones, son personas jurídicas. Y según
la actividad preponderante, ustedes van a ver, por ejemplo, hay asociaciones de comerciantes, hay asociaciones de empresarios dedicados al rubro de la hotelería, hay asociaciones dedicadas al rubro, por ejemplo, de la producción industrial, ¿no? Ropa, ¿no? A la construcción. La Cámara Peruana de la Construcción, por ejemplo, es una asociación, entonces es una persona jurídica. Entonces las organizaciones, los entes, estos entes que adoptan la personería jurídica están dirigidos por un interés, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, también intereses de carácter económico, ¿no? Hay un interés de una ganancia. Por ejemplo, las empresas. Uno forma una empresa, si no puede hacerlo solo, se junta con otros y forman una persona jurídica. Hay un interés económico, un negocio, porque lo que yo voy a aportar no alcanza. Entonces busco a otros 5 o a más y constituyo una persona jurídica. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo el caso de las empresas, ¿no? Hay un interés económico, también hay intereses religiosos, ¿no? Las iglesias, por ejemplo. Ustedes ven las denominaciones religiosas que existen para poder hacer ejercicio de sus derechos. Muchas veces ellos formalizan su existencia constituyéndose como personas jurídicas. La Iglesia Adventista, por ejemplo, es una asociación. La asociación es una denominación, es un nombre, es una forma de constitución que adopta la persona jurídica. También hay fines científicos, culturales, ¿no? Las academias de ciencias, por ejemplo. Academias de ciencias, ¿no? Los clubes de desarrollo de determinados temas, ¿no? Entonces hay también motivos deportivos. Los clubes deportivos, por ejemplo, son personas jurídicas, ¿no? La Alianza, la U, el Manucci, el San Martín, ¿no? El Sporting Cristal, o sea, son clubes, tienen una finalidad deportiva, son personas jurídicas. También el tema de la administración pública, ¿no? Y hemos dicho nosotros que las municipalidades, el gobierno regional, los ministerios tienen personería jurídica. ¿Ok? ¿Y cuál es la función? La función de la persona jurídica es, de alguna manera, llevar a cabo, ¿no? Y cumplir los intereses y objetivos por los cuales existen, ¿no? Es un club, por ejemplo, es una entidad privada que tiene personería jurídica y que obviamente quiere fomentar el deporte, ¿no? Una iglesia, por ejemplo, ¿no? También es una persona jurídica que obviamente quiere difundir, ¿no? Las verdades de la Biblia, quiere fomentar la religiosidad, ¿verdad? Entonces, cada persona jurídica tiene una función, ¿no? Y de acuerdo a esos objetivos, serán sociales, económicos, científicos, culturales, deportivos, religiosos, políticos, ¿no? Aquí en nuestro país, el sistema jurídico y específicamente el Código Civil regula sobre la persona jurídica. Y allí, por ejemplo, se establece claramente que la existencia de una persona jurídica, no se olviden esto porque es motivo de examen, la existencia de una persona jurídica depende de que se haya inscrito en el registro público. Aquí, por ejemplo, tenemos un registro público. La famosa SUNARP. Los registros públicos forman parte de todo un sistema de registro a nivel nacional que se llama la SUNARP, que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Esta SUNARP, que es un sistema, tiene gran cantidad de libros, ¿no? Y aquí están registrados, por ejemplo, los que tienen automóviles, tienen que registrarse. Hay un registro, te dan tu tarjeta de propiedad, por ejemplo, ¿no? Y esa tarjeta de propiedad te da registros públicos donde obviamente está registrado que un vehículo de marca tal, con todas las características, me pertenece a mí o le pertenece obviamente al dueño, a un dueño, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley, la formalidad estricta para la existencia de la persona jurídica depende de su registro en los registros públicos.
Y eso supone un procedimiento, ¿no? Y por otro lado, ese registro, a partir de ahí, por ejemplo, todas las actividades que realice esta entidad van a tener eficacia. Es decir, van a surtir efectos, van a ser válidos. ¿Qué pasa si no se cumple con la formalidad de estar registrado, ¿no? Ahí hay un problema. Quiere decir que esa actividad que ha sido realizada por una entidad que todavía no ha cumplido con la formalidad del registro público, no se ha constituido en persona jurídica, va a tener dificultades, ¿no? Porque esos actos que son celebrados en nombre de esa persona jurídica, antes de que sea inscrita, va a tener dificultades. Cuando una persona jurídica está buscando formalizarse, va a cumplir con el proceso de registro en los registros públicos y si celebra un acto antes de que reciba su certificado de que ya está debidamente registrado, la eficacia de cualquier actividad que realice en nombre de la persona jurídica estará sujeta a que se haya cumplido con esa formalidad. Entonces va a haber dificultades si es que no se cumple con esa formalidad, ¿no? Con esa formalidad. Hace rato les dije que varias personas pueden juntarse y formar una entidad diferente que se llama persona jurídica, y esta persona jurídica tendrá su nombre, su patrimonio, etcétera, etcétera, que es diferente al patrimonio de cada uno de los miembros que la conforman. El nombre es diferente, el patrimonio es diferente. ¿Okay? Entonces, las personas jurídicas generalmente se constituyen por personas naturales, ¿no? Pero vamos a ver que algunas veces también varias personas jurídicas pueden constituir una nueva persona jurídica. Cuando hablamos de los consorcios, por ejemplo, son varias empresas que se juntan y forman un nuevo ente, un consorcio. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Puede darse, ¿no? Ahora, la persona jurídica evidentemente no es una persona natural, como por ejemplo en mi caso, como persona natural, yo puedo responder por mí mismo. Entonces, yo soy responsable de las decisiones que tomo, de los actos que realizo. Pero una persona jurídica no puede actuar per se. La persona jurídica es una ficción. Por eso es que se tiene que designar a una persona para que en nombre de la persona jurídica pueda ejercer las actividades, ¿no? Entonces, ese es el representante de la persona jurídica. Cuando se constituye una persona jurídica, en el documento de constitución siempre se va a colocar quién es el que va a representar a la persona jurídica, es decir, el que va a dirigir a la persona jurídica, el que va a actuar en nombre de la persona jurídica. Entonces va a haber una estructura. Este es importante para que lo tomen en consideración y poder tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablemos de las empresas. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro lo que es una persona jurídica. Muchas gracias. Ahora bien, entonces, estamos claros que cuando hablamos de la persona jurídica, estamos refiriéndonos a una agrupación de personas que se constituye como un individuo diferente a los miembros que la conforman, ¿cierto? Y estamos claros también de que esta persona jurídica, a diferencia de la persona natural, como hemos dicho, esta persona jurídica tiene que, para su existencia, formalizarse o registrarse o constituirse a través del procedimiento establecido en los registros públicos. Cuando una persona natural nace, el registro se hace ante la municipalidad en un registro de la RENIEC. La RENIEC trabaja coordinadamente con la municipalidad y
su registro tiene efecto declarativo, a diferencia de la persona jurídica cuyo registro tiene carácter constitutivo, es decir, y se hace en los registros públicos. Para eso hay un sistema de registro que da seguridad y veracidad a todas ciertas actividades y da seguridad jurídica. Entonces necesitan constituirse y registrarse en los registros públicos. Para eso existen los registros públicos. En los registros públicos hay varios libros. Uno de ellos tiene que ver con el registro de la persona jurídica. Y el registro público le va a dar un certificado. Y a partir de ahí existe la persona jurídica. ¿Ok? Entonces, la persona jurídica es diferente a las personas que lo conforman. La persona jurídica tiene una existencia distinta a la de sus miembros. De tal manera que ninguno de los, diríamos, que han conformado la persona jurídica tiene derecho al patrimonio de ella, ni están obligados, obviamente, a satisfacer su deuda, ¿no? Entonces, la empresa hace un préstamo al banco. Es la empresa la que le debe al banco. Y esa empresa tiene 5 dueños que lo han constituido. Los que tienen la deuda no son los que han constituido la empresa, sino es la empresa la que tiene la deuda. Entonces, hay que distinguir la persona jurídica de las personas que lo conforman. Ahora, ¿cómo funciona una persona jurídica? Hemos dicho nosotros que, a diferencia de una persona natural que toma decisiones, realiza sus actos de por sí, la persona jurídica solamente puede ejercer sus derechos y sus obligaciones a través de alguien que actúe por ella, que lo represente. Cuando se constituye una persona, se señala ahí quién va a ser el representante. Entonces, el representante es el que ejerce, toma las decisiones por la persona jurídica. Y no solo eso, ¿no? Las personas jurídicas también tienen una estructura de funcionamiento y esa estructura de funcionamiento tiene que ver con autoridades que ejercen y tienen determinadas potestades establecidas por quienes lo conforman. Entonces podemos hablar de los órganos de la persona jurídica, ¿no? Por eso es que cuando se instituye una persona jurídica, hay autoridades que ejercen. O sea, los propietarios, por ejemplo, constituyen los dueños, ¿no? Forman una junta, ¿no? Una asamblea, diríamos nosotros. Son los dueños los que toman las decisiones. Pero también hay un órgano directivo, ¿no? Que es el directorio. Hay un órgano de ejecución, que es el gerente general, ¿no? De acuerdo a las actividades, entre menos y más complejas que sean, se estructura una serie de órganos que van a tomar decisiones a favor de la empresa. Ahora, con respecto a las clases de personas jurídicas, ¿no? Las personas jurídicas pueden clasificarse. Según su origen, por ejemplo, hay personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Y según su procedencia, personas jurídicas nacionales y personas jurídicas extranjeras. Según su estructura, pueden ser corporaciones o pueden ser sociedades, ¿no? Las sociedades se constituyen a partir de sus socios. Las corporaciones se constituyen a través de grupos de empresas o grupos de sociedades. O también, de acuerdo a la finalidad, pueden existir asociaciones, fundaciones y sociedades. ¿Ok? Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el interés lucrativo, es decir, en el tema de negocios, en el tema de empresas, las empresas adoptan la forma de una persona jurídica, obviamente de acuerdo al interés que puedan tener, ¿cierto? Y si quieren tener un negocio o actuar de repente para determinadas actividades, no necesariamente se requiere que se constituyan personas jurídicas, basta pueden hacerlo como personas naturales, ¿no? Una persona natural, por ejemplo, puede tener un negocio, es decir, Juan Rodríguez López es una persona natural, quiere poner su negocio, ¿no? Quiere poner su restaurante, quiere poner ahí tener un negocio, una tienda, por ejemplo, lo puede hacer como persona natural. Se va a la RENIEC,
Se va a la SUNAP, se registra y le van a asignar un número de RUC, de registro. Y ese número de registro obviamente le va a facilitar para que pueda entregar comprobantes de pago, ¿no? Que son exigidos para efecto de la tributación. Entonces puede hacerlo como persona natural. Un profesional, por ejemplo. Un profesional. ¿Mm? También un abogado que quiere dar servicios profesionales, un médico, ¿no? Un ingeniero que quiere poner su estudio. Puede también otorgar, puede también ejercer esta actividad como persona natural. Pero como persona jurídica, ¿no? La ley establece, por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad limitada. Para que funcione necesita constituirse una persona jurídica. Y hay personas jurídicas con fines de lucro, las sociedades mercantiles, y sin fines de lucro, ¿no? Las asociaciones, por ejemplo, la fundación, el comité, como vamos a ver más adelante, son personas jurídicas que no tienen un interés lucrativo. Y en cambio las sociedades comerciales, mercantiles, pueden constituirse como personas jurídicas y obviamente hay un interés lucrativo, ¿no? Lo hacen para ganar. Y pueden tener diferentes formas, ¿no? Como sociedades de personas, sociedad colectiva, en comandita, sociedad civil, sociedad de responsabilidad limitada, o como sociedades de capital, la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y vamos a ver nosotros más adelante que la sociedad anónima puede tener también varias formas, ¿no? Y en el Código Civil, por ejemplo, regula 3 y en realidad hasta 5 formas de asociaciones que pueden adoptar la naturaleza de personas jurídicas. Una asociación, por ejemplo, que está constituido, por ejemplo, con personas naturales o también jurídicas, que su finalidad es no necesariamente lucrativa, ¿no? Por ejemplo, un grupo de gente ha invadido un área de terreno y quieren pues gestionar que les den título, que les den agua, ¿no? Entonces los moradores forman una asociación, asociación pro vivienda, asociación pro proyecto de electrificación, etcétera, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Los egresados de la UPU, por ejemplo, quieren formar quieren organizarse, entonces pueden formar una persona jurídica en forma de asociación. También la fundación, ¿no? Las fundaciones que tienen una finalidad solidaria, ¿no? De repente, por ejemplo, quiere formarse una fundación que va a recibir donaciones que van a servir para ayudar, por ejemplo, en la investigación o para dar becas o puede ser para ayudar, por ejemplo, a alguien que está enfermo con una enfermedad específica, por ejemplo, ¿no? La Liga de Lucha contra el Cáncer que sale haciendo campañas pidiendo donaciones cada año, es una fundación. También algunas instituciones o empresas organizan una fundación, ponen un fondo y ese fondo va a trabajar, va a trabajar y las ganancias que se perciban van a ser utilizadas para un fin social. Y también los comités, ¿no? Un comité como una asociación también se forma, pero ocurre que en el caso del comité, el comité va básicamente a trabajar con recursos económicos, ¿no? Y se necesita, pues, organizarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, un comité queremos queremos comprar, por ejemplo, postes de electricidad para nuestro sector. Y entonces formamos un comité, ¿no? Queremos construir un edificio, por ejemplo, ¿no? Una iglesia, un templo, ¿no? Queremos construir un edificio para determinada actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces formamos un comité pro fondos para conseguir recursos, ¿no? Para tal actividad. Entonces son también formas que existen denominaciones y el Código Civil se dice que para que funcionen estas como tales, asociación, fundación y comité, tienen que tener la forma de una naturaleza jurídica, ¿no? De una persona jurídica. Por ejemplo, la asociación, la Federación Peruana de Fútbol es una asociación. La iglesia es una asociación, ¿no?
la Asociación Deportista de Deporte de Karate, las fundaciones, por ejemplo, la Fundación de Lucha contra el Cáncer, la Telestón es una fundación. Y el Comité pues, Internacional La Cruz Roja, el Comité Olímpico Peruano, por ejemplo, son ejemplos, ¿no? Y luego tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Aquí sí hablamos de una entidad, persona jurídica, que está constituida por una sola persona, pero que adopta la personería jurídica. Las cajas rurales, por ejemplo, ¿no? Aquí en el Perú, ustedes conocen, hay alrededor de 8 o 9 cajas rurales que son entidades financieras, ¿no? Que tienen una naturaleza también especial, pero que se constituyen como personas jurídicas, las cajas municipales, las sociedades mercantiles, las sociedades, pues, que estamos hablando, ¿no? Y las sociedades se constituyen básicamente cumpliendo un proceso de formalización que está establecido en la ley y que termina con el registro en los registros públicos, ¿no? Que se inicia con la voluntad de las personas que quieren constituir esa sociedad, aportan su dinero, establecen las reglas de juego en la minuta, luego esa minuta es llevada a la notaría lo eleva a escritura pública y luego va a ser enviado a los registros públicos para ser inscrito. Entonces, hay conceptos que ustedes deben tener siempre en cuenta, ¿no? La denominación de minuta. La minuta es un documento donde consta el contrato o el acuerdo para constituir la sociedad. La minuta es un documento privado porque básicamente está firmado por los que se están comprometiendo a construir la empresa, a constituir la sociedad. Y luego este documento tiene que ser llevado, para ser formalizado, ante el notario público. Y el notario público lo eleva a escritura pública. El hecho de que esta minuta luego tenga que ser revisada, firmada por dando fe por el notario público, eso supone de que la minuta pasa a otro nivel como escritura pública. Y esa escritura pública, el notario lo va a remitir a los registros públicos, pero cuando lo remite a los registros públicos, va a tener otro nivel esa escritura pública, se va a llamar testimonio. Entonces el testimonio de la escritura pública se llama testimonio porque el notario está dando testimonio de que hay un grupo de personas debidamente identificadas que están tomando el acuerdo de constituir una sociedad. Entonces él da testimonio y ese testimonio es enviado a los registros públicos para que sea registrado. Ahora, las empresas como persona jurídica pueden adoptar las siguientes formas, ¿no? Sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad comercial de responsabilidad limitada y hasta las sociedades civiles, ¿no? En un proceso de constitución, como vamos a repetirlo más adelante, en el caso de una empresa, hay algunos pasos importantes, ¿no?, que deben dar. Bueno, obviamente primero será la decisión de los socios, o sea, las personas naturales que quieren constituir una sociedad, una empresa. Le van a poner su nombre, dirección, a qué actividad se van a dedicar, pero tienen que en un primer momento recurrir a los registros públicos para verificar si no hay otra empresa con ese mismo nombre. Y con eso van a continuar elaborando su minuta, lo van a llevar a los registros públicos, lo van a inscribir, luego se van a registrar en la SUNAT, la empresa, luego si van a contratar personal en el Ministerio de Trabajo y luego obviamente pedir también autorización para funcionar por la municipalidad. Entonces son prácticamente los pasos, como vamos a ver, que se sigue para que esta persona jurídica funcione como una empresa, ¿no? Muy bien, vamos a quedarnos ahí.